hablar, cuando me pediste que hablara de algo, me dijiste, habla de los fundamentos del alargamiento óseo. ¿Por qué es importante saber esto a la hora de la cirugía reconstructiva? Y tenemos que comenzar por el inicio, que es la ley de Wolff. Esta es una teoría desarrollada por el anatomista alemán cirujano Julius Wolff en el año 1892. ¿Para qué nos sirve esta teoría a nosotros, los que hacemos reconstructiva? Porque sus principios son conocidos para el hueso, cómo es la morfología, cómo se adapta progresivamente a una suma de fuerzas mecánicas cambiantes sobre el hueso. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Los huesos en crecimiento se adaptan a las demandas mecánicas, pudiendo alterar sus propiedades y configuración. La ley de Wolff basa que en la trayectoria de las trabéculas en el hueso se expone que las fuerzas de tracción estimulan el crecimiento óseo. Y escuchen esto, mientras que la mucha compresión dentro del hueso determina su atrofia. Esto tiene que ver mucho cómo se vasculariza el hueso y cómo se va a estimular el hueso. Y aquí es importante tener claro por qué esta ley es tan importante a la hora de hacer alargamientos óseos. Es cierto que este método de alargamiento es único para regenerar deficiencias óseas, no tenemos duda de esto. Podemos tratar la pseudoartrosis, no toda la pseudoartrosis, pero algunas pseudoartrosis, como la pseudoartrosis atrófica o toda aquella pseudoartrosis que haya perdido vascularidad, necesitamos quitar esos fragmentos de huesos desvascularizados y comenzar a hacer hueso nuevo. Igual en la osteomielitis. Por mucho tiempo se habló de que la osteomielitis era una enfermedad del hueso que no se curaba. Sabemos que tiene un tratamiento radical. Tenemos que quitar el hueso enfermo porque si no la bacteria siempre va a estar ahí presente. Y luego de quitar el hueso enfermo, tenemos que hacer una osteogénesis por distracción. Para esto nos sirven los alargamientos en el hueso. La distracción manual, tenemos discusiones, ya la distracción no solamente es manual, ya se puede hacer digital, ya hay software que nos permiten hacer este tipo de análisis o este tipo de alargamientos. Pero nosotros todavía, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, se sigue usando la distracción manual en muchos de los fijadores externos. La osteotomía de baja energía, eso lo vamos a discutir más adelante. Importante tener claro por qué la osteotomía tiene que ser de baja energía. Yéndonos un poco a la historia, Cody Vila, él comenzó a hacer alargamientos agudos, solo hacía estiramientos del hueso bajo anestesia y colocaba injerto óseo. Por supuesto, sabemos que los alargamientos agudos tienen una gran limitación y con respecto al uso de injerto óseo hay una gran reabsorción. Por supuesto, porque no son huesos vascularizados. Warner también nos empezó a plantear el uso de que no era el hueso solamente lo que se alargaban los tejidos que estaban alrededor y él hablaba que el alargamiento llegaba hasta donde dolía el resto de los tejidos y se rellenaba con injerto óseo. Sutherland fue, creo que, uno de los que nos aportó muchísimo con respecto a la regeneración ósea, que es de 1 milímetro al día. Yo creo que de ahí va en parte el basamento del maestro Lizarot de hacer los alargamientos óseos también 1 milímetro al día. ¿Por qué? Porque el hueso no es solo el hueso acompañado de una cantidad de tejidos que tenemos alrededor. Por supuesto, el maestro y genio y visionario del alargamiento óseo es el Gabriel Lizarot. Él inició sus experimentos en tibias de caninos, donde empezó a darse cuenta que tenía que hacer corticotomías de baja energía, es decir, osteotomías de baja energía, para poder mantener vascularizado el hueso. También planteó el tiempo del periodo de 7 a 10 días de latencia, y ya les voy a explicar luego por qué esto, 7 a 10 días de latencia. Y la velocidad que se plantea de 1 milímetro al día, no solamente por el hueso, sino por los tejidos que están alrededor del hueso. Controles semanales, ¿por qué? Porque tenemos que ver si el paciente o el alargamiento va de la mano con lo que estamos haciendo. Aquí tenemos una foto de la historia, los caninos que usó Lizarot para hacer sus alargamientos. Aquí tenemos unas imágenes
unas imágenes donde veíamos cómo se estaba haciendo la formación de callo óseo. Desde este punto de vista explicamos el por qué funciona el alargamiento óseo. Primero, cuando hacemos la corticotomía o la osteotomía, se hace una interzona fibrosa alrededor del hueso que se va llenando de haces de colágeno. Estos haces de colágeno se van haciendo columnas de 150 micras que luego se van rellenando o van siendo rodeadas por vasos sanguíneos para hacer una zona de crecimiento a nivel de la zona de Ranvier, que es a nivel de la corteza o de la cortical del hueso, y ya a las 3 semanas de la distracción vemos cómo se va formando una nube porque empieza la acción de los osteoblastos. Aquí tenemos imágenes de un microscopio electrónico donde vemos cómo se forman los haces y las fibras de las 150 micras que tenemos alrededor del hueso. ¿Qué pasa en este caso? El hueso tiene un periodo de hipovascularidad que es el estímulo, es decir, el vaso se colapsa o se comprime tanto que manda un estímulo al cerebro y este cerebro comienza a hacer una hipervascularidad alrededor del hueso y luego de esto comienza una mineralización ósea en la zona donde se está haciendo el alargamiento. Por supuesto, a las 3 semanas, luego de todo esto, que comienza a verse radiológicamente signos de osificación o signos de nube ósea. Por eso es tan importante advertirle a los pacientes que tienen que hacer su alargamiento de manera progresiva. ¿Qué características tenemos que tener? La osteotomía metafisiaria o diafisiaria de baja energía. ¿A qué se refiere esto con baja energía? Osteotomías que no deterioren la vascularidad o causen necrosis a nivel del hueso. ¿Podemos usar sierras oscilantes? Sí, pero acuérdense que la sierra oscilante siempre produce mayor necrosis a los bordes óseos. Una sierra de Jiggly también, dicen que la puedes enfriar, todas estas cosas, pero lo ideal o lo recomendable es usar una broca a baja revolución que corte, hacer unas perforaciones al hueso y luego terminarlas con un osteotomo afilado para que el traumatismo o la necrosis a nivel del hueso sea lo menos posible. Evidentemente, tratando de hacerla lo más percutánea posible o lo menos desperiostizante posible para el hueso. Hay descrita la teoría de que podemos hacerla 0,25 milímetros cada 6 horas. Eso es en teoría, pero en la práctica es difícil decirle al paciente que le dé un cuarto de vuelta porque las barras con que hacemos el alargamiento, tanto fijadores monoplanares o de multiplanares, es milimetrada. Y es difícil explicarle a los pacientes o a los papás de estos pacientes que tienen que darle un cuarto de vuelta cada 6 horas. Es decir, llegamos a un consenso que es 1 milímetro al día. Preferiblemente en la mañana para que si hay algún tipo de contractura muscular o algún tipo de dolor se pueda solucionar en parte en el día. Con respecto al marco estable, evidentemente tenemos que colocar un sistema que nos mantenga la estabilidad. Es verdad, el hueso es completamente flexible. Necesita estímulo para formarse, pero necesita también un marco estable, es decir, un sistema que le permita mantener esa estabilidad. Las radiografías tienen que ser semanales, como ya le había explicado, para saber cómo se está formando el hueso. El retiro de tutor, periodo de consolidación. Aquí comienza uno de los dolores de cabeza de todos los que hacemos cirugía reconstructiva. ¿Cuánto de longitud del hueso? Ya le voy a explicar eso. ¿Cuánto de longitud del hueso se puede alargar? Sí, al principio hacíamos competencia de cuánto podíamos alargar. Sí, yo alargué 25 y alargué 30. Pero ¿cuál era el problema? Cuando son alargamientos extremadamente largos, surgen muchas complicaciones. Empezando por el aflojamiento del sistema, empezando porque el hueso cuando le estiras demasiado comienza a tener un retardo de consolidación, habían deformidades, habían pseudoartrosis y una cantidad de complicaciones que nos trae los alargamientos muy grandes. Entonces se llegó a un consenso de hacer alargamientos entre 7 a 8 centímetros y si había que hacer otros, se hacía en un segundo tiempo. Luego de retirado del tutor, ocurre una fase de remodelación cortical, es cierto. Eso se ocurre
pero tenemos que tener presente qué patología de base tiene el paciente o si el paciente tiene cirugías anteriores, cirugías previas, para tener claro a la hora de retirar y ver esa corticalización y la formación del canal medular. ¿Cuándo retirar el tutor? Todo el mundo. Formación de las 3 o 4 corticales. Sí, es cierto, debemos esperar que se formen bien 3 o 4 corticales, pero acuérdense que es un hueso inmaduro. Ahorita la tendencia mundial es tratar de proteger y disminuir el tiempo, a tratar de proteger el hueso y disminuir el tiempo del uso del fijador externo por todas las complicaciones que nos trae el fijador externo. Recomendación, a pesar de que tengan las 3 corticales, vayan con un plan B o preparen al paciente porque ese hueso hay que protegerlo. Muchas veces pasa que retiramos el fijador externo, pareciera completamente estable, el paciente sale de cirugía, comienza un apoyo parcial, el paciente comienza a tener confianza y termina rompiendo la cortical y termina fracturándose el paciente. Entonces lo ideal es, luego del alargamiento, luego de 3 o 4 corticales que se vean probablemente estables y dependiendo de la patología de base que tenga el paciente, protegerlo con un sistema interno que tenga la misma filosofía del fijador externo. ¿Podemos hacer 2 alargamientos en el mismo segmento, en el mismo hueso? Sí, interesante. Podemos hacer esto y retardamos el tiempo de consolidación. Esas técnicas las pueden dejar y para ciertos pacientes, porque acuérdense que hay huesos que no toleran 2 osteotomías o hay sistemas o tejidos que a veces es preferible hacer una sola osteotomía en el hueso y no 2. Pero esto va a depender de qué tiempo quieras mantener el fijador externo y si tienes las posibilidades de usar un sistema interno luego de que se realice el alargamiento. Tiene habilidades únicas, ¿verdad? El alargamiento óseo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer correcciones, podemos quitar dismetrías y quitar deformidades en diferentes planos, en múltiples planos. ¿Podemos usar fijadores monolaterales? Sí, esto sería debatible en otro momento de cuál es el más cómodo, cuál es el más versátil. Se habla de que los monolaterales son mejor tolerados, son más livianos, se pueden usar mejor en el fémur. Eso depende también qué uso quieras estar, pero la moraleja de todo esto es saber a qué paciente le vas a colocar el sistema. El multiplanar es más versátil, sí es cierto, pero a veces es más incómodo, a veces tiene tendencias, tienen que haber un alto entrenamiento para colocar los fijadores externos, tanto el monolateral como el multiplanar. Se puede realizar extensión a las articulaciones. Sí, hay pacientes que vamos a tener lesiones ligamentarias o lesiones a nivel de la articulación y es necesario extender el sistema para que no se inestabilice la articulación y poder hacer un alargamiento, otro tipo de complicaciones. Como les dije, la pseudoartrosis se puede tratar. Hay que saber qué tipo de pseudoartrosis podemos tratar con el alargamiento cuando quitamos un hueso o quitamos un segmento importante. Como siempre, no todo es color de rosa. Tenemos desventajas con estos sistemas o con el alargamiento. Una de las complicaciones está asociada a la técnica inadecuada. Siempre hay que escoger bien el paciente, escoger el sistema que vamos a usar y tener presente que tenemos que proteger el tejido alrededor. No podemos usar simplemente un alargamiento porque queremos, por ego, no. Simplemente tenemos que saber qué paciente le vamos a hacer el alargamiento. Si está preparado el paciente hay que llevarlo a psicología para que ellos sepan qué es lo que se va a hacer y el tiempo que va a tener y la paciencia que va a tener para esto. El tiempo de espera del tutor, ya hablamos que se puede reducir el tiempo de espera. ¿Por qué? Porque evidentemente el tutor comienza a aflojarse, comienza a dar infecciones a nivel del trayecto de los pines y eso es un dolor de cabeza. Nosotros tenemos que estar pendientes de todos esos detalles. La necrosis ósea altera el proceso, sí. Por eso es importante hacer corticotomías de baja energía. Si hacemos con un sistema o con algo que nos queme mucho el hueso, ese tiempo de alteración o de recuperación del hueso se va a afectar. Y ahí es donde comienzan nuestros dolores de cabeza y que a veces se deja de formar una cortical o 2 corticales por este mismo problema.
Alterar la velocidad de distracción. Hay que explicarle muy bien al paciente cómo va a ser el alargamiento, porque nosotros no vamos a estar las 24 horas del día con el paciente. Hay que explicarle muy bien que es 1 milímetro al día. Hay pacientes que por desespero comienzan a darle más de 1 milímetro, o otros por miedo, por dolor, comienzan a darles menos de ese tiempo. Y ahí comienza a alterarse la velocidad de distracción del hueso. Pueden producirse deformidades angulares si no tenemos la prevención de tener el sistema adecuado. Y las cirugías previas, hay que estudiar bien los pacientes. Generalmente los pacientes que nos vienen, o un porcentaje bastante importante que vienen a la consulta, son pacientes que ya han tenido otro tipo de cirugías, tienen cicatrices, tienen desperitización del tejido, y allí comienza el dolor de cabeza. A ese tipo de paciente hay que darle una lupa, hay que verlo con lupa, porque nos puede traer problemas a la hora del alargamiento óseo. ¿Qué recomendaciones tenemos? La planificación. Nunca se nos olvide la planificación. No todos los pacientes son iguales. Hay que saber qué sistema es el adecuado y el apropiado para ese tipo de paciente. Explicarle al paciente, tener presente que van a haber complicaciones y explicárselo bien al paciente antes de la cirugía para que estos pacientes estén al tanto de todos los obstáculos que puedan tener en ese momento. Respetar los periodos, eso sí es importante. Se sabe que el periodo tiene que hacerse a los 7 a 10 días, comenzar el alargamiento, no antes, no después, porque podemos tener, hay una formación de hueso ya o de callo. La vigilancia del paciente. Yo le digo a todos mis pacientes que nosotros nos casamos con ellos hasta que retiremos el aparato, hasta que esté bien. ¿Por qué? Porque es una vigilancia constante que tenemos que tener con estos pacientes. Un sistema apropiado y estable, eso lo vamos a ver con cada uno de los pacientes. Y ahorita está muy de moda el aprender a soltar. Simplemente ponemos el sistema, nos olvidamos del paciente y todo. Pero se nos olvida que ahorita con el alargamiento tenemos que aprender a sostener, a reparar, a cuidar y amar, no solo salir huyendo cuando se complican las cosas. De esta manera me despido, no sin antes decirles estas palabras del señor y visionario Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. De verdad que gracias y seguimos adelante.